Sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de Especiales Canal 8, en esta oportunidad acá desde las instalaciones de la Universidad de La Sabana, con el desarrollo de un importante foro titulado Territorios en Debate, APA y Producciones Productivas en Sabana Centro. Veamos. Del suelo y la pérdida de áreas productivas. Esta propuesta cobra especial relevancia en la Sabana de Bogotá, una de las regiones más importantes para la competitividad y seguridad alimentaria del país debido a la riqueza de sus suelos, su alta productividad y sus fuertes vínculos con el principal centro de consumo del país, la ciudad de Bogotá. Sin embargo, la implementación de la APA también plantea estos retos significativos, como el posible impacto en la vocación económica de servicios e industria que se ha consolidado en la región, así como el riesgo de limitar el desarrollo empresarial y urbano ante un creciente déficit de vivienda y servicio en la región. El foro Territorios en Debate, APA y Vocaciones Productivas en Sabana Centro busca ofrecer una oportunidad única para examinar estos y otros aspectos cruciales relacionados con las APA desde una gran variedad de perspectivas, con el objetivo de encontrar puntos de convergencia entre los diferentes actores involucrados en esta importante decisión sobre el territorio. Esperamos que este foro nos impulse a generar más propuestas para construir en conjunto un mejor futuro para Colombia y para la Sabana de Bogotá. A continuación presentaré nuestro orden del día. Primero, palabras de Enrique Ovalle, bienvenida y apertura del evento. Segundo, panel de discusión, APAs y vocaciones productivas en Sabana Centro. Los panelistas que nos acompañan en esta mañana son José Luis Quiroga, director de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso Productivo del Suelo del Ministerio de Agricultura. Leonardo Donoso, alcalde de Chía. Augusto Solano, presidente de Asocolflores. Ana María Gómez, presidente de Asoleche. Juan David Castaño, vicepresidente de Fortalecimiento Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá. Y Juan Manuel Charri, abogado constitucionalista. Quienes moderarán este panel son María Elena Vélez, la directora ejecutiva de la Asociación de Empresarios de La Sabana, y Enrique Ovalle, gerente de Asuntos Corporativos de la Universidad de La Sabana. Por último, tendremos preguntas del público. Doy paso a Enrique Ovalle, quien en representación de la Universidad de La Sabana dará las palabras de bienvenida. Muy buenos días a todos. Primero que todo, como siempre, agradecer a todos ustedes por su asistencia. A Sabana, por siempre estar lista y disponible para los foros y debates de interés regional y nacional. A los invitados y panelistas que hoy nos acompañan por su disponibilidad a aceptar esta invitación y acompañarnos. A José Luis Quiroga, a Dora Inés Rey, que siempre han estado atentos y solícitos a estar en los foros y escuchar las inquietudes que nos han surgido en este proceso. Valga la pena decir que APA, EPA, SAMPA, ZAPA, etc. son siglas que confunden y que generan malestar a algunos y alegría a otros y desconcierto a otros tantos. Los nombres ayudan, pero confunden cuando no se dimensiona bien su alcance, su proyección, su significado, su narrativa. Es sonoro y bonito cuando se lee despacio y se dice Área de Protección y Producción Alimentaria, APA. En junio-julio del 2023 apareció esta sigla en un borrador de resolución del Ministerio y nos generó algunas inquietudes. Vimos como 50.000 hectáreas, cifra nada despreciable en Sabana Centro, donde estamos localizados, eran las áreas que en teoría deberíamos en esta región dejar intocables para la producción de alimentos. Independientemente del uso actual que los predios tenían o tienen, muchos son terrenos que en décadas no han producido nada, casas de raizales, familias viviendo en muchos lotes y casas de recreo y que de pronto tenían una destinación específica y única. Y con la resolución entendía la gente que solo se podía producir alimentos y pensamos eso en un principio. Y luego las sonadas 250.000 hectáreas en una fracción de Antioquia, otro tanto allí y otro tanto allá. Llevamos más de 16 meses hablando del tema, programando este conversatorio o foro, participando en otros, oyendo entrevistas, compartiendo comunicados y entendiendo su significado, generando opinión, charlando con sus creadores, entendiendo sus alcances, preocupados por su significado y sus consecuencias.
En diciembre 26 de 2023 sale la resolución, luego de 6 meses de charlas, aproximaciones, reuniones, encuentros, cartas, solicitudes y demás. Igual que el borrador, pero con cambios importantes, como que no es vinculante, sino referente para los municipios. Referente para estudio y concertación, dice el Ministerio y dijo la ministra en radio hace 2 semanas. ¿Para qué la academia, los gremios, los investigadores? Para hacer hipótesis y formular preguntas. Esta resolución es buena, satisface una necesidad, ayuda en el desarrollo del país y la región, excede con ella el Ministerio algunas atribuciones, consulta el interés general o particular, tiene sustento científico o solo es una indicación irreferente, y todo esto quiere ser preguntado y definido por los investigadores para resolver las dudas de los ciudadanos, de los grupos de interés, de los gremios, de los comerciantes, de los productores, de los industriales, de los mineros, de los ganaderos, de los constructores e incluso por los inversionistas. Bueno, aquí estamos, para que los que estudian los temas y tienen representación y voz y han analizado y profundizado el tema nos den luces, se pronuncien, aclaren dudas y hagan cuestionamientos, definan posiciones y que en el camino de definir esto al detalle sea la sociedad la que gana, con normas claras, conciliadas, socializadas, definidas de común acuerdo. He escuchado personas con una panegada decir que tienen su casa de campo y hace décadas dejaron de producir y que no entienden cómo ahora una resolución puede obligarlos a dedicarse a una actividad difícil, costosa, compleja y llena de vicisitudes e incertidumbres como es la agricultura. Y si no, el predio pierde todo su valor y puede ser una forma de salir del mercado, pues si nadie le apetece sembrar en ese terreno, no tendría otro uso o posibilidad. Que no solo alimentos agrícolas, que pueden ser flores, o producción lechera, o carne, o carreteras, o colegios. Entonces nos dicen que le cambiemos el nombre, que no solo producción de alimentos, sino muchas cosas más, que se aclare y se diga, que sea taxativo con lo compatible y posible, y que diga que no está prohibido cultivar flores, que puede haber carreteras, escuelas, colegios, instituciones tecnológicas de educación superior, que quede claro, y que esa claridad meridiana debe ser el norte de los gobernantes para que prevalezca el bien común y general. Nadie quiere, obvio, que no haya alimentos, pero nadie quiere que lo obliguen a hacer algo en su terruño si no quiere hacerlo. Oigamos pues las distintas voces y esperemos que todos puedan expresarse clara y respetuosamente para hacer del diálogo nuestra forma de vida y que la confrontación quede en los anaqueles de la historia como una forma obsoleta de tratar y resolver los problemas. Muchas gracias. Antes de dar inicio al panel, los invito a todos a escribir sus preguntas en la hoja que les fue entregada al inicio del foro, las cuales serán presentadas a los panelistas, quienes las responderán al finalizar el panel. Bueno, presentaré a nuestros moderadores. María Elena Vélez, directora ejecutiva de AESabana. María Elena es comunicadora social con énfasis en comunicación para el desarrollo. Es especialista en educación ambiental y magíster en responsabilidad social corporativa. Cuenta con experiencia en la creación y ejecución de estrategias de comunicación, gestión social y ambiental para organizaciones como la Federación de Cafeteros, Jardín Botánico de Bogotá, Carcundinamarca e IDRD. Además de haber trabajado como consultora para entidades nacionales e internacionales. Ha sido editora de medios como Revista Poder y ha recibido reconocimientos como el Premio Nacional de Periodismo Económico ANIF, el Premio Latam Storytellers de Microsoft y el Premio Amway de Periodismo Ambiental, entre otros. Se considera una agricultora desde cuando recorría los cafetales de la finca La Holanda, de su infancia en la ciudad natal de Quindío. Luego, cuando trabajó con el profesor Yarumo durante 7 años, luego cuando montó la granja integral autosuficiente en su finca El Cucharo de La Calera, que aún posee. Desde 2018 dirige la Asociación de Empresarios de La Sabana. Enrique Valle, gerente de proyectos corporativos de la Universidad de La Sabana. Enrique es economista y administrador de seguros con especialización en actuaría, con más de 20 años de experiencia en cargos directivos. Fue gerente general de la Clínica Universidad de La Sabana
entre 1997 y 2008, destacándose por su liderazgo en equipos de alto rendimiento, su enfoque en sus resultados y su capacidad para generar crecimiento. Desde el año 2008 es gerente de proyectos corporativos de la Universidad de La Sabana y preside la Asociación de Amigos de la Universidad desde 2014. ¿Cómo se escucha? No. Se escucha. Le pedimos el favor a los panelistas, muy buenos días, no he saludado, pero llevamos acá desde las 7 de la mañana, para que vayan subiendo por favor a la tarima y les vamos a ir presentando sus perfiles. Doctor Juan Manuel, te veo desde por acá. Augusto Solano, Azocolflores, Juan David Castaño, Cámara de Comercio, Ana María, por favor, presidenta de Azoleche, José Luis Quiroga, Ministerio de Agricultura, y Augusto Solano, Azocolflores. Perfecto. Bienvenidos. Bueno, a todos bienvenidos, gracias. En primera instancia viene el alcalde Donoso. Leonardo Donoso ya nos acompaña en el auditorio, hago la pregunta. No ha llegado todavía. Bueno, a todos muchas gracias por estar acá. A los panelistas, gracias por atender la invitación. Ya ustedes, según el auditorio, pueden dimensionar el interés que existe sobre el tema. Hoy nos acompañan alcaldes, nos acompaña el alcalde de Gachancipá, nos acompañan los equipos de planeación de las alcaldías, el alcalde Alfonso López de Gachancipá, el alcalde Cristian Chávez de Cogua, el alcalde de Tabio, Carlos Javier Julio, bienvenidos. Nos acompaña también la alcaldesa, qué gusto, no te había visto, bienvenidísima. La alcaldesa de Sopó es muy activa, participante de todos los eventos que hacemos siempre, está muy bien. También nos acompaña el director de Asocentro, el arquitecto Javier Delgado. Ya tenemos acá al alcalde de Chía, Leonardo Donoso, bienvenido alcalde. Entonces nos vamos a permitir leer los perfiles de cada uno de los panelistas, para que ustedes se ubiquen. Esto lo hacemos con Enrique Valle, vamos a moderar el día de hoy. Como les digo, les agradecemos el hecho de estar aquí. Esta es una ley que impacta el territorio, que impacta la actividad económica, que impacta la actividad social y quisimos en ese componente social hablar de vocaciones, porque es que las vocaciones y la cultura se forman en un término de 50 años. Entonces, ¿qué ha venido pasando con nuestros municipios? Ya hay vocaciones constructivas, hay vocaciones de servicio. El 67% de las empresas de Chía y Cajicá son de servicio. O sea, ¿qué territorio tenemos hoy en día? ¿Y qué vamos a hacer para la transformación de esos hábitos? Porque tienen que ver con cultura, de esos hábitos que ya se han creado en términos productivos, como les decía, en términos de sostenibilidad social, económica y ambiental. Entonces, es fundamental que construyamos un diálogo abierto, como proponía Enrique Valle, un diálogo respetuoso. Creo que estamos a tiempo para que el Ministerio de Agricultura, José Luis, quien es su representante, con una gran experiencia y conocimiento técnico, hemos tenido la oportunidad de hablar con él en otras oportunidades, también de escucharlo. Entonces creo que podemos ustedes recoger cuál es el sentimiento que hay en la región para poder trabajar una ley acertada, una ley adaptada, una ley que sea un éxito, porque si no vienen luego los cambios y pues no queremos que esas cosas sucedan. A nuestros empresarios de la Asociación de Empresarios de la Sabana de Sabana, darles también la bienvenida.
por estar el día de hoy acá. Y sin más, pues me permito y te invito, Enrique, para que comiences leyendo el perfil de José Luis Quiroga del Ministerio. Listo. Abogado con amplia experiencia en ordenamiento social de la propiedad rural, derechos territoriales de comunidades indígenas y campesinas y políticas de desarrollo sostenible. Actualmente es director de ordenamiento social de la propiedad rural y uso productivo del suelo en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, liderando iniciativas de formalización de tierras y uso sostenible del suelo rural. Ha trabajado en organizaciones como Parques Nacionales Naturales de Colombia, la Unidad de Restitución de Tierras y Fondo Acción, enfocándose en la gestión de acuerdos de conservación, la declaratoria de áreas protegidas y la restitución de derechos territoriales. Su trayectoria combina un sólido enfoque jurídico con el desarrollo de estrategias integrales para la sostenibilidad y la equidad territorial en Colombia. Bueno, damos la bienvenida también al alcalde Fabián de Zipaquirá. Como ustedes pueden ver, este tema convoca el interés de todos. Tener la presencia de los alcaldes para nosotros es muy importante. Bienvenida también a los medios de comunicación, que son los encargados de multiplicar y socializar esta iniciativa del Gobierno Nacional que nos toca a todos. Bueno, me permito leer el perfil de Juan David Castaño, lo tengo aquí al lado izquierdo, vicepresidente de Fortalecimiento Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá. Es economista de la Universidad Externado de Colombia y magíster en Estudios Sociales, Trabajo y Desarrollo de la Universidad Sorbona, con amplia experiencia en el sector público y privado. Ha sido investigador en UNICEF y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Es maravilloso hacer énfasis en el tema, eres un conocedor y bueno, y hay resultados hoy en día de la Cámara de Comercio que lidera Juan David. También ha sido director de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, jefe de planeación en Findeter y gerente nacional de vivienda del Banco Agrario. Actualmente es vicepresidente de Fortalecimiento Empresarial en la Cámara de Comercio de Bogotá, donde lidera programas de emprendimiento, formalización, innovación y formación empresarial. Diseñó y lanzó Innovalab, integrado al programa nacional C. Bienvenido, Juan David. Muy bien, yo sigo aquí por mi lado. Bueno, el doctor Juan Manuel Charri, abogado constitucionalista, es abogado del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, especializado en Derecho Constitucional y Ciencia Política en el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid, España. Es profesor titular de Derecho Constitucional en el Rosario, miembro fundador de la Asociación Colombiana de Derecho Constitucional y Ciencia Política y conjuez del Consejo de Estado. Ha sido procurador auxiliar, asesor de la Asamblea Nacional Constituyente, decano de la Facultad de Jurisprudencia del Rosario y defensor del lector en El Espectador. Autor de obras de referencia en Derecho como los libros La Constitución como norma jurídica, La acción de tutela y columnista a Hora de Semana. Muchas gracias. Muy bien, nos acompaña también Augusto Solano, presidente de Azúcar Flores. Creo que todos hemos tenido la oportunidad de verlo y escucharlo durante esta semana. Ha sido el tema crucial desde el domingo pasado, gracias, entre comillas, al impasse entre los gobiernos de Estados Unidos y Colombia. El doctor Augusto Solano es ingeniero industrial de la Universidad de los Andes con un MBA del Wharton School, presidente ejecutivo de Azúcar Flores desde el año 2000. Ha sido asesor económico y financiero del Ministerio de Desarrollo y miembro de juntas directivas como el ICA, la Sociedad de Agricultores de Colombia, SECODES, donde fue presidente, Porvenir S.A. y la Universidad ICESI. Reconocido con el premio Leland Kinsey Distinguished, me perdonan el inglés, Service Award 2021 por su contribución a la industria floral, reconocimiento otorgado en la Conferencia de Distribución Floral de la WFF-SA en Miami. Ana María Gómez, presidente de Asoleche, abogada de la Universidad Javeriana. Estaba mirando, tenemos de todas las universidades, Externado, Javeriana, Andes, Rosario, y hay etc. multidisciplinariedad también. Especialista en Derecho Comercial de la Universidad de los Andes y magíster en Administración de Empresas. Cuenta con más de 25 años de experiencia liderando asuntos corporativos, de sostenibilidad y manejo de crisis para empresas de consumo masivo, comunicaciones y el sector minero energético en Colombia y otros países de la región.
Desde 2023 se desempeña como presidente ejecutiva de la Asociación Colombiana de Procesadores de Leche, Asoleche. Muy bien. Le damos la bienvenida también al doctor Leonardo Donoso, alcalde de Chía, abogado con especializaciones en Derecho Público, Alta Gerencia del Estado y Finanzas y Administración. Fue elegido concejal de Chía, cargo que ocupó durante 2 periodos consecutivos, 2001-2003 y 2004-2007, desempeñándose como segundo vicepresidente de la corporación y presidente de las comisiones de presupuesto y planeación. Fue elegido alcalde de Chía para el periodo 2016-2019, obteniendo reconocimientos por parte del Ministerio del Interior por haber implementado el mejor modelo de presupuesto participativo. En el 2023 fue reelecto para su segundo mandato en la alcaldía de Chía para el periodo 2024-2027. Bueno, es así como tenemos un panel que ha sido elegido efectivamente por la experiencia y por el conocimiento en el tema del sector, y no solamente del sector agropecuario, también de la planificación territorial y del encadenamiento productivo. Entonces yo creo que podemos comenzar con nuestras preguntas para el día de hoy, explicándoles que va a haber una primera ronda con preguntas de contexto. Esa primera ronda tendrá preguntas dirigidas a todos los panelistas, una pregunta que es la misma, ¿sí? En la segunda ronda, también para todos los panelistas, será la misma pregunta, y luego tendremos una ronda rápida de preguntas sí o no para todos los panelistas. Entonces, Enrique, te invito a formular esa primera pregunta de la primera ronda dirigida a todos, y comenzaríamos, ¿te parece bien? Comenzamos entonces por el ministerio. Así, está perfecto. Comenzamos por tu derecha. Que no es un tema ideológico, no lo es. No lo es. Muy bien. Es un tema de bienestar para el país. Empezamos por mi derecha con José Luis. Esta pregunta tiene 5 minutos para que tengan tranquilidad de contarnos y poderla contestar con tranquilidad, de calma y no en esos apuros de 1 minuto que necesitamos también para que nos rinda. Entonces la primera pregunta es: ¿cuáles son las principales ventajas, desventajas e inquietudes alrededor de la ZAPA desde su experiencia y visión sectorial? Gracias, buenos días a todos y todas. Un agradecimiento a la Universidad de La Sabana por generar este espacio de diálogo tan necesario con la apuesta de las áreas de protección de producción de alimentos. Lo primero que hay que mencionar es que en 2023 se profirió un cambio normativo en la Constitución donde se reconoce al campesinado como sujeto de especial protección constitucional. Y ese cambio implica que la normatividad vigente debe transformarse y avanzar en la protección de los elementos definitorios de ese campesinado, entre otros la necesidad de proteger las actividades agropecuarias y proteger el suelo rural. Esa protección del suelo rural está enmarcada en el Código de Recursos Naturales. Ya nos indica a nosotros la necesidad de proteger el suelo rural. El decreto 3600 desarrolla precisamente esa necesidad, que los suelos donde se producen los alimentos, donde se desarrollan las actividades agropecuarias, deben ser protegidos. Hemos sido testigos, y es un fenómeno y un hecho notorio, creo que para nadie es un secreto aquí en este auditorio, que el incumplimiento reiterativo de las normas en materia de ordenamiento nos ha llevado, junto con la crisis climática, a tener situaciones como el desabastecimiento de agua en la sabana y situaciones asociadas precisamente a producir alimentos que garanticen el derecho humano a la alimentación. A partir de esa premisa, en el Plan Nacional de Desarrollo, la Ley 2294, que esto es importante porque hemos escuchado algunos medios de comunicación que dicen que vía resolución estamos inventándonos una figura, pero no, fue producto del debate legislativo. En el artículo 32 se establecen las áreas para la protección de producción de alimentos como una determinante del ordenamiento territorial.
y la definición de esa determinante para el ordenamiento territorial tiene la finalidad de proteger esos mejores suelos, esos suelos donde hay agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria, y donde se desarrollan las actividades agropecuarias en toda su integridad, para que allí se proteja y el Estado y el sector agricultura focalice su misionalidad, focalice su inversión, focalice la necesidad de protección. Muchas de estas áreas tienen connotaciones ambientales también, de allí que el trabajo que venimos haciendo a nivel nacional con las corporaciones autónomas y el Ministerio de Ambiente están encaminadas a garantizar tanto las determinantes del ordenamiento de índole ambiental, pero también la protección de esos suelos. Quiero resaltar que cuando hablamos de protección, no hablamos de restricción y no hablamos de áreas protegidas, porque creo que muchas veces se suele confundir. Esto no es un área protegida. Apuestas de desarrollo como la construcción de vías, infraestructura para educación, infraestructura para salud, infraestructura para la satisfacción de derechos de campesinos y campesinas y población rural que no se identifique como tal, pues está garantizado. Precisamente el artículo 64 de la Constitución va encaminado a eso, a proteger a los campesinos y campesinas en todas las dimensiones y todos los derechos. Las áreas de protección de producción de alimentos, que así se denominó en la ley, no es un tema entonces que nace de la resolución que se expide para el caso de Sabana Centro, que es el objeto de esta conversación. Esas áreas de protección de producción de alimentos nosotros estamos garantizando en todo el procedimiento la participación, la publicidad de estas actuaciones, la posibilidad de dialogar alrededor de las mismas. Seguramente aquí algunas personas indicarán, pero no hemos participado. Nosotros hemos hecho convocatorias a todas las alcaldías y a sectores sociales, e incluso en buena hora, la semana pasada el Consejo de Estado, en un auto interlocutorio sobre las calidades de la ZAPA, de la resolución de ZAPA, indica que es una resolución que no tiene control judicial primero, pero que además es un acto administrativo emitido por el Ministerio de Agricultura, que tiene como finalidad iniciar un procedimiento. ¿Un procedimiento para qué? Para avanzar en la declaratoria de estas APAs. Dentro de las APAs entonces, y hablando de los beneficios de la misma, se incorporan todas las actividades agropecuarias, de allí que con Azocolflores hemos tenido la posibilidad de conversar y aclarar dudas, además dudas pertinentes y legítimas que existen con una figura novedosa, porque toda figura novedosa genera discusiones, genera preguntas, genera necesidades de este tipo de diálogos, y ahí agradecemos también a la universidad por esto, y es poder dialogar y construir respetuosamente sobre estas apuestas que existen. Son 5 minutos, te queda un minuto para que por favor cierres la idea. Vale, José Luis Quiroga, director de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural del Ministerio de Agricultura. Leímos los perfiles al iniciar el... pero ustedes no correlacionan la imagen, tienen toda la razón, muy bien. Listo. Bueno, entonces, que esta tarea de definir APAs viene de hace más o menos 8 o 7 años. La UPRA viene haciendo este ejercicio, eso es una tarea que viene de gobiernos anteriores, es una necesidad del Estado, es una necesidad a nivel mundial proteger estos suelos. No se busca restringir, seguro más adelante en las otras preguntas podemos hablar sobre ello. Y la idea es que con los gremios podamos avanzar, con las alcaldías podamos avanzar, resolver dudas sobre, no se trata de una restricción en posición, es una apuesta de construcción. Y para terminar, la participación y el diálogo requieren pues que a las convocatorias y a los espacios que se convocan pues se pueda asistir y participar de los mismos para poder avanzar en esa vía. Entonces creo que se llamaba el diálogo del comienzo, lo reiteramos desde el Ministerio de Agricultura, teniendo presente que esto es una apuesta común de todos y todas los colombianos. Mil gracias. Les recuerdo, ¿qué pasa con el micrófono? Les recuerdo la pregunta. Creo que sí. Probando, no, todavía no.
Ya, te agradecemos, mi casa. Bueno, les recuerdo la pregunta, porque pues obviamente las respuestas duran 5 minutos. La pregunta es, ¿cuáles son las principales ventajas, desventajas e inquietudes alrededor de la APA, desde su experticia y visión sectorial? Juan Manuel Charri, preséntate entonces, constitucionalista. Muy bien. Ay, sí. Creo que no. Bueno, le pedimos el favor al equipo técnico que nos dé una manito. Por favor, los expertos. Muy buenos días para todos. Para mí siempre es un gusto. Bueno, mi nombre es Juan Manuel Charri, para efectos de los registros mediáticos, abogado constitucionalista. Siempre es un gusto participar en estas conversaciones y poder hacer reflexiones de orden constitucional. Agradecerles a ustedes su presencia, su atención, y espero poder contribuir con una reflexión que empiezo haciéndola de muy lejos, pues de muy lejos del tema para aterrizarla después. Y es que la Corte Constitucional de tiempo atrás ha venido hablándonos de constituciones. Nos dijo que había una constitución ambiental. Esa constitución recoge unos elementos centrales del derecho al medio ambiente, del derecho cultural, a las distintas comunidades que están en el territorio, y dijo, aquí hay como un sistema de normas que componen una constitución temática que debe ser desarrollada y tenida en cuenta. En esa misma línea también dijo que había una constitución económica, y dijo, la constitución económica recoge elementos como el trabajo, la empresa, el capital, que se tienen que integrar y tienen que funcionar armónicamente. Y yo diría que recientemente, con la reforma del 2023, podíamos hablar de una constitución agrícola, agropecuaria, digamos una constitución campesina, para decirnos, acá hay unos elementos que tienen que coordinarse entre ellos y desarrollarse constitucionalmente. Lo menciono porque creo que tenemos que verlo en conjunto. Cuando uno habla de los derechos fundamentales, del derecho a la alimentación, pues los puede contrastar con otros derechos, como la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, y otros tantos que confluyen en los espacios en los que habitamos. Cuando nos aproximamos a figuras nuevas, que empiezo por resaltar que son figuras de planeación, del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan de Ordenamiento Territorial. O sea, lo que están haciendo es ordenando la visión del Estado de cómo debe ejercer su actividad en el espacio territorial. Y de una vez poner, digamos, un mojón en la reflexión para decir que tiene que contrastarse con las situaciones jurídicas consolidadas. O sea, las personas que ya tienen sus actividades en el territorio, que ya tienen sus licencias, sus permisos, y digamos que de alguna forma están desarrollando actividades, pues tienen una situación jurídica consolidada y la seguirán desarrollando. Acá lo que estamos tratando, o como yo lo veo al menos, es cómo el Estado se organiza para darle prioridad o desarrollo a una actividad determinada. En el desarrollo del tiempo se llega a la conclusión de que hay que desarrollar y proteger el derecho a la alimentación. Y entonces construye unos planes, construye unos instrumentos jurídicos para decir, protejamos esa actividad, tengamos una actividad estatal que genere vías, genere comunicación, genere infraestructura, genere garantías para que ese derecho pueda ejercerse. Puede ejercerse en armonía con otros derechos. Entonces, volvamos a la reflexión inicial, tenemos constitución ambiental, tenemos constitución económica, tenemos constitución agrícola, y tenemos que coordinar todas esas constituciones para que armónicamente se desarrollen, con un elemento, llamémoslo nuevo, de una reflexión política que quiere resaltar un derecho y darle a la actividad estatal prioridad para que proteja ese derecho, genere infraestructura y permita su desarrollo. Entonces, ¿qué diría yo? Yo creo que la figura de las áreas de protección para la alimentación es una figura válida, es una decisión política que se tiene que desarrollar, pero es una decisión política que se desarrolla hacia el futuro y que tiene que ser armonizada con otras figuras de otras prioridades que han estado en el pasado y otras que vendrán en el futuro, y de derechos que podemos ejercer los ciudadanos respecto de nuestras particulares actividades para que convivan todas ellas juntas. Y gracias.
Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Ana María Gómez, yo soy presidenta ejecutiva de Asoleche, soy abogada. Asoleche, para recordarles, es el gremio que agrupa a la industria procesadora de la leche. Sin embargo, tengo el privilegio y el honor de hablar por todo un sector económico, y ese es uno de los puntos que quiero pues desarrollar aquí en las ideas que quiero compartir con ustedes. Muchas gracias a la invitación a la universidad por recibirnos hoy aquí a Sabana, especialmente a ustedes, el auditorio, por permitirnos este diálogo que definitivamente debe darnos algunas conclusiones para construir. Respecto de las ventajas que tiene una propuesta como las APAs, como todas estas iniciativas, como le decía el doctor Juan Manuel, de desarrollar esas visiones de la Constitución en todos sus aspectos, nosotros como industria, como sector, creemos que eso es válido, ¿sí? Y es importante. El tema de darle fortaleza a temas como la alimentación, más en un país donde tenemos esta crisis de seguridad alimentaria, donde no todo el mundo tiene acceso a una alimentación mínima, claro que son muy importantes. Es muy importante también el tema de fortalecer un sector económico importantísimo que es el campesinado. En eso estoy totalmente con el ministerio, con el doctor. El tema es que estos desarrollos deben ser, y en eso me apoyo en lo que decía el doctor Juan Manuel, armónicos e inclusivos, y quiero por favor que se queden con esa palabra, ¿sí? Tengo digamos, la experiencia y la verdad el honor de haber trabajado en diversos sectores. El anterior a este es, digamos, uno puede decir tan disímil de lo agropecuario como la minería, pero la minería a mí me enseñó una cosa muy importante, y es el tema de la capacidad que tienen todas las vocaciones productivas de convivir. El tema del desarrollo económico, del desarrollo social y del desarrollo ambiental no es un asunto de suma cero. Esto no es un tema donde si yo gano, usted pierde, no. El tema de la inclusión de las vocaciones en el desarrollo de un territorio es absolutamente vital. Les voy a decir por qué. Pasémonos ahora y volvamos un poquito a mi sector, que es el sector de la leche y de la transformación de la leche. Está muy bien, y todas las industrias afiliadas a Asoleche tienen distintos programas donde se impulsa el desarrollo del productor, sean productores grandes, productores pequeños. Tengo que decir una cosa, no solamente los afiliados a Asoleche, sino también colegas que, aunque no están en el gremio, hacen muy bien su labor, y por aquí tuve oportunidad de saludar esta mañana a varios. Entonces, en ese desarrollo, ¿cierto?, de unidades productivas pequeñas, de campesinos, vamos a decirlo así, pequeños, que tienen 1, 2, 5 vacas, que realmente es poco, ¿sí?, no se puede olvidar que en el privilegiar y en el desarrollo de esas pequeñas unidades, uno va a dejar por fuera o va a favorecer o va a desconocer, lo decía el doctor Juan Manuel, ya derechos consolidados de los siguientes eslabones de una cadena. Por favor, eso es un mensaje muy importante y creo que aplica para todos los sectores. Usted podrá entonces tener instrumentos que fortalezcan un sector, un campesinado, pero si no hay una industria que procese, si no hay una industria que se encargue de garantizar la calidad del alimento, de ofrecer variedad, de llevarlo hasta la puerta, hasta la mesa del consumidor colombiano, pues poco o nada se habrá hecho. Entonces, nosotros definitivamente creemos, ¿sí?, en la importancia de estas iniciativas cuando buscan impulsar, ¿sí?, y más en este caso, derecho a la seguridad alimentaria, a la producción de alimentos. Lo que solicitamos y lo que llamamos a la reflexión es que esto debe ser un desarrollo inclusivo, donde caben todas las vocaciones económicas. Hablemos de la sabana, ¿sí?, hablemos de lo que pasa aquí con el sector constructor, por ejemplo, con nuestros colegas de las flores. No puede uno pensar, o me parece a mí difícil imaginarme, un futuro donde entonces se ha privilegiado una cantidad de unidades productivas en unos eslabones iniciales de las cadenas económicas, pero se ha dejado otro por fuera, porque entonces la fórmula no fluye. Termino. Entonces, mensaje es ese, ¿sí? Sí a estas iniciativas, definitivamente las apoyamos, nos interesa participar en ellas, pero con una visión de inclusión de todas las vocaciones económicas de un territorio. Solamente así se logra ese desarrollo. Bueno, muchas gracias a Augusto Solano de Asocorflores. Un saludo de agradecimiento a María Elena Enrique por esta invitación. Créame que es un gusto estar en esta universidad que no venía hace rato, y es admirable las instalaciones, pero más que eso es la formación de altísimo nivel que da
y que es tan necesaria para el desarrollo del país, todos sabemos. En primer lugar, pues quiero mencionar, como lo decía José Luis, con el Ministerio hemos venido hablando desde hace rato y la verdad es que han sido muy receptivos y yo creo que de alguna manera se ha llegado a un acuerdo, o no un acuerdo, lo que nos han dicho es que no se va a perjudicar la floricultura, pero obviamente uno quiere ver esto cómo se va a desarrollar. De todas maneras, esto es una oportunidad importante para poder decirles y darles razones de que por qué flores sí. Y también, como lo dijo María Elena, nadie puede estar en desacuerdo que es importante y es bueno producir más alimentos, independientemente de lo que diga la Constitución. Todos sabemos que hay hambre en Bogotá, lo he dicho, en el país, en el mundo, y hay que producir más alimentos. El tema es que un proyecto de estos pues debe sumar sin restar. Las cosas se pueden hacer sumando, pero lo importante es que no vayan a restar. Y en el caso de la floricultura, en estos 60 años, pues lo que estamos es un sector que es intensivo en mano de obra. Se generan alrededor de 200.000 empleos directos e indirectos, son 15 empleos en promedio por hectárea. En el agro, el que sigue genera por ahí 2, 1, menos 1, pero lo más importante es que son todos formales. El 86% de los empleos en el agro en el país son informales. Entonces eso es muy valioso. Y lo otro es que eso se hace solamente en 10.500 hectáreas en el país, de las cuales unas 7.000 hectáreas están en la sabana de Bogotá. Es algo, yo diría, insignificante frente a las áreas que hay y deben haber otras posibilidades. Pero en algún momento, y pues yo le hablé esto con José Luis, me hubiera gustado decírselo a la ministra en algún momento, se dice, bueno, pero es que se están usando unas tierras magníficas, ¿por qué no van y cultivan en otro lado? Porque esto, pues muy bonitas las flores, pero no es alimento. Resulta que las flores no están aquí porque haya una gran capa vegetal. Yo lo explicaba a José Luis. A ver, espero tener el tiempo. Hace 60 años, David Cheever, un estudiante de la Universidad de Colorado, hizo su proyecto de grado de dónde podrían sembrar flores para Estados Unidos. El mejor sitio, un gran estudio concienzudo, la sabana de Bogotá. Pero no fue necesariamente por la capa vegetal de la sabana de Bogotá. Es un tema de clima, horas luz, delta de temperatura, pero otra cosa mucho más importante, estar cerca a un aeropuerto internacional que tenga suficientes vuelos y conexiones. O sea, esto no es que nos vamos para Santander, puede haber un sitio maravilloso, no funciona, no funciona. Esto, como yo digo, es mitad agricultura y mitad logística. Entonces, esas son, digamos, unas razones por las cuales las flores están acá. Están en el oriente antioqueño en parte, la mayoría está acá, pero les cuento que inclusive hay momentos, a pesar de que allá hay muchos vuelos, se vienen por tierra a tomar los vuelos acá en Bogotá. Entonces, son unos factores que hacen que la floricultura tenga que estar acá. Y no sé cuánto me queda. 1 minuto 30. ¿Ah? 1 minuto 30. Bueno, vamos a ver si esto lo puedo contar en 1 minuto 30. Lo otro de los beneficios de las flores, además de las divisas, el empleo y todo esto, pues como yo digo varias veces y Jorge Enrique Bedoya lo repite, las flores son alimento para el alma. Pero no es solo un dicho, parece un eslogan o algo para promocionar. Hay varios estudios en los Estados Unidos de universidades de primer nivel que demuestran el impacto emocional de las flores, ¿sí? Y en el trabajo en distintos sitios. Pero la mejor muestra de que eso es así fue la pandemia. En la pandemia fue cuando más flores se vendieron. Cuando la gente en Estados Unidos y en Europa se quedó encerrada, encontró en las flores la compañía, esa que ayudaba a la armonía, al bienestar, a sobrellevar. A nosotros ya no se nos olvidó qué fue eso. Entonces decirles que las flores generan empleo, divisas, ocupan poco espacio y son mucho más que un adorno. Muchas gracias. Leonardo, antes creo que, y eso Asocentro y Leonardo y muchos alcaldes y de administraciones anteriores se ha pensado en los aeropuertos regionales.
que yo creo que pueden ayudar también a que funcione, pero eso es otro tema de discusión, y estamos de acuerdo que las flores son muy importantes. Leonardo. Bueno, muy buenos días. Bueno, muy buenos días a la Universidad de La Sabana, a los compañeros panelistas, a todos los habitantes, a todas las personas que asisten o interesadas en este tema de la Zapa, a mis compañeros alcaldes, al alcalde de Cogua, de Zipaquirá, de Tabio, de Gachancipá, de Sopó, de Tenjo, Ayuán. Hoy tengo una inmensa responsabilidad que me ha dado la organización, y es ser el vocero de la institucionalidad en Sabana Centro. La preocupación que tenemos los alcaldes en conjunto con los funcionarios, con algunos concejales que nos han dado esa preocupación de la manera como se debe manejar y cómo se debe involucrar a las comunidades dependiendo del punto de vista que se vea afectadas o beneficiadas con las APA. Aquí hay un punto fundamental en los territorios, y es la propiedad privada, y es porque la persona que posee un terreno en alguno de los municipios que está siendo proyectada para la Zapa, pues tiene esa preocupación: ¿qué va a pasar con mi tierra? ¿Qué va a pasar? Y es lo que nos manifiestan a nosotros los alcaldes, que representamos la institucionalidad en los territorios, porque una cosa es el escritorio de Bogotá y otra cosa es el día a día de nosotros los alcaldes en los diferentes sectores. Esa preocupación, dependiendo la dinámica de cada municipio, a pesar de que somos municipios muy cercanos, una es la dinámica que tiene hoy, por ejemplo, Cogua, Tabio todavía, la vocación en algunos sectores minera, en algunos sectores floricultor, en algunos sectores industrial, y en otros sectores comercial, como la de Chile. Y creo que la voz que hoy los alcaldes pedimos y solicitamos al ministerio es que se integre y se permita construir de manera conjunta un proceso donde no nos notifiquen de últimos, sino que nos hagan parte de ese proceso, porque si hay alguien que conoce los territorios somos nosotros, los alcaldes, y los funcionarios, los ciudadanos, los presidentes de Junta de Acción Comunal. Que nos involucren, claro, y debo aquí manifestarle al funcionario del ministerio, desde el año pasado han venido golpeando las puertas de las alcaldías, pero con una información muy superficial, pero no con una inmersión psicosocial que permite, y cuando hablamos de psicosocial es que la propiedad privada hace parte de ese comportamiento social del territorio, hace parte... Perfecto. Y hace parte de esa parte comportamental también, porque una persona que de pronto siente afectado su territorio, su propiedad, pues tiene una afectación en la parte psicoemocional. Y esto hay que dejarlo ver, porque muchas de estas tierras son de tradición familiar, las han recibido de sus padres, de sus abuelos, y es seguramente la ilusión, la vocación, la proyección familiar o personal de ese patrimonio que han recibido durante años. Claro, es un punto donde hay muchas personas que hoy, sobre todo las personas que hemos nacido en estos territorios, que dicen: chévere ver municipios todavía verdes, de producción agropecuaria, pero no podemos ser ajenos que esa misma conurbación de estar cerca a una ciudad de 10 millones de habitantes cambia la vocación de muchos territorios. Cambia la vocación de muchos territorios, y hoy desde la institucionalidad, desde los municipios, lo que alzamos la mano es que nos involucren y nos permitan ser actores activos y no simplemente actores que nos comuniquen una decisión final, donde involucramos y tenemos que buscar ese punto medio
de lógicamente tener una seguridad alimentaria, que es una gran preocupación de la región, de qué nos vamos a alimentar, cómo vamos a hacer la parte ambiental, las zonas verdes, pero también que tenemos que ser productivos desde el punto de vista comercial, industrial, de ventas de servicios, de la vocación económica, para poder atender la demanda que tiene hoy por parte de los ciudadanos, y las inversiones públicas no son menos frente a la dinámica territorial, demográfica y económica que tiene este territorio. Muy bien, muchas gracias, Juan David. Bueno, muy buenos días para todos nuevamente. María Elena, Enrique, de verdad felicitaciones, es espectacular ver un auditorio de estos, además en una universidad con tanto empresario, entidades públicas, entidades privadas, en una conversación tan trascendental para el territorio como es esta. Y al final esta convocatoria, como lo decía alguno de ustedes, muestra precisamente que está esto en el centro de la conversación del territorio. Por supuesto también un saludo muy especial de nuestro presidente de la Cámara, que estamos siguiendo de manera muy directa esta conversación en el territorio, a los alcaldes, a todos los empresarios que nos acompañan. Y un poco ya la ventaja de ser el sexto que habla en el panel es suscribir casi que todo lo que han dicho todos. Es importantísimo. Desde el momento que se publicó la resolución para comentarios, desde la Cámara de Comercio tuvimos la oportunidad de hacer comentarios en esa vía desde el punto de vista de respetar las vocaciones y los derechos adquiridos que ya previamente se tenían en diferentes sectores. Pero otro comentario que me parece muy importante que hemos venido haciendo en diferentes mesas de trabajo es conocer definitivamente la metodología por medio de la cual se va a implementar este tipo de instrumentos de política pública. Pero más allá de eso, quiero compartirles algunos datos que pueden complementar los comentarios de los otros panelistas, y es un poco ponerlo en algo de números. Esta es una región que puede tener alrededor de unas 30.000 empresas, y con esas 30.000 empresas aporta alrededor, para no dar datos, alrededor del 30% del valor agregado de un departamento como Cundinamarca, y en donde, a grosso modo, y esto es importante que todos lo tengamos, a grosso modo, el 55% de ese valor agregado, que es el 30% de Cundinamarca, que si uno lo hace casi que lineal, podría ser alrededor del 1.5, un 2% del valor agregado del país, son actividades terciarias, el 40%, un poquito más, son actividades secundarias, y menos del 5% son actividades primarias. Yo creo que eso es importante en el momento cuando se empiezan a explorar estos mecanismos de ordenación del territorio y la importancia de reconocer las diferentes realidades económicas del territorio. Por supuesto, todos entendemos la importancia de la seguridad alimentaria. Desde la Cámara el año pasado lanzamos un clúster donde pusimos el foco en la seguridad alimentaria. Acompañamos, no sé si alguno se acuerda, pero en el Banco Mundial en el año 2015 hizo una misión de ciudades, hizo una misión de la ruralidad en el país, y efectivamente identificaba que en un rango de 200 kilómetros de Bogotá la producción agropecuaria estaba siendo desplazada, y eso es una realidad. Yo creo que sobre eso tenemos que trabajar, pero en estos instrumentos, sobre todo los instrumentos de planeación del territorio, no solamente hay que entender esos mecanismos o esos derechos adquiridos previamente, pero también hay que entender que, por ejemplo, en los otros instrumentos de planeación del territorio, como lo son los planes de ordenamiento territorial, ya se tiene en cuenta la vocación de los suelos, ya se tiene en cuenta los mapas que se tiene del IGAC, ya se tiene en cuenta una serie de dinámicas precisamente para que desde las alcaldías se hagan esas planeaciones territoriales. Y voy a cerrar solamente con esto, Enrique y todos, y es una reflexión que desde la Cámara hemos venido haciendo no solamente para este tema puntual, sino para en general, y es que en muchas oportunidades se piensa que desde el punto de vista de reglamentación, de normatividad, se pueden impulsar sectores, y por supuesto es un instrumento de política pública. Pero nosotros queremos poner en la lupa ya desde hace muchos años la importancia es de concentrarnos en la productividad. Las APAs, por supuesto, es un gran instrumento, yo creo que dependiendo de la metodología, la conversación que se tiene, pero si queremos poner en el centro la seguridad alimentaria, tenemos que poner en el centro la productividad, la producción agropecuaria. Y esa es una conversación en la que Colombia está muy rezagada.
Es una conversación que también nos compete a todos nosotros. Y ese tema de la productividad no se soluciona simplemente delimitando ciertas zonas para la producción. Todo lo contrario, la puede llegar a afectar, porque si no se hacen estos procesos de articulación, la industria que jalona la productividad agropecuaria se puede ver afectada. Cuando se piensa solo en la producción agropecuaria desde un sistema productivo campesino, se puede desplazar sistemas productivos especializados, más profesionales, que le pegan a la productividad. Entonces son algunos elementos que también hay que poner en el centro de la conversación. Juan David, reforzando y fortaleciendo lo que dices con respecto a esa transición que debe existir con el tema de las APAs hacia la productividad, hacia la transformación productiva, hacia el paquete tecnológico, hacia la capacitación. Me gustaría que contaras, y me da pena extenderme con esto, pero es de utilidad general, el Centro de Transformación Productiva que abrió la Cámara de Comercio desde tu área para que la gente lo visite y para que comience esos procesos de transformación. Sí, efectivamente ese convencimiento desde el punto de vista que hay que poner en el centro de la conversación de la seguridad alimentaria es un factor de productividad e innovación. Se materializó con que la Cámara en el año pasado lanza un centro aquí en la sede de la Cámara, enfocada precisamente en la industria de alimentos, pero enfocada precisamente en la industria de alimentos, soportado sobre la innovación en la industria de alimentos. En el mes de abril vamos a estar lanzando el Observatorio Mundial de Innovación de Alimentos, que hizo un capítulo de Colombia, y efectivamente el centro está en la productividad, y el centro está en la innovación, y el centro está en el, por supuesto, construyendo sobre la producción primaria, en cómo se hacen procesos de agregación de valor en esa cadena de agregación de valor que trae la producción primaria y la industria. Y ese es un centro en el que estamos impulsando procesos de transformación o de transferencia de tecnología, del estímulo también de la asociatividad, de agregación en ese proceso de valor y dándole recomendaciones a los productores primarios y la industria hacia dónde está girando esa preferencia del consumidor. Y les adelanto solo esto: la tendencia más importante en la industria de alimentos, y lo vamos a comparar en abril, es un tema de productos que giran en torno al placer. Y cuando un producto gira en torno al placer, la necesidad de la transformación es mucho mayor que ese eslabón solo primario de la producción, que es donde se soporta todo, por supuesto. Pero cuando gira en torno a esa tendencia, al placer que me está dando ese alimento que yo estoy consumiendo, olvidar ese eslabón podría ser pues digamos, de gran preocupación para una región como esta. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que vamos a tener que recortar la siguiente pregunta. Sí. Solo 3 minutos. Veo que hay como 100 preguntas del público y... Irnos también con sí o no. ¿Le damos dinámica con sí o no en este momento, Enrique? Pues, para cortar un poco, porque pues son preguntas que son largas, la que viene. Entonces, vámonos con sí o no, pero antes démosle la bienvenida a la alcaldesa de Cajicá, la doctora Fabiola Jacome. Es un gusto verla por acá, doctora. Muy bien. Bueno, Enrique, si quieres vas con la de sí o no y les pedimos a todos que utilicen sus paletas. Esto es lo que más le gusta a María Elena, entonces siempre hay que ponerlo. Y la foto, vengan, perdón, aquí saquen cámara y saquen fotos, porque esto se contrasta. Muy bien. Ya somos expertos en debates políticos, ¿no? Pero es que esta es una política agropecuaria, literalmente. La pregunta es, ¿cree usted que se podría proteger la producción de alimentos sin necesidad de la zapa? Muy bien. Bueno, la siguiente pregunta es, con 3 minuticos nomás, para que nos rinda el tiempo, para todos, desde su experiencia y visión sectorial, ¿qué se requiere para que las APAs sean exitosas y desde cuándo deberían iniciarse estos procesos? Y de qué nos devolvemos, para que no diga que usted tiene ventaja por ser el último, entonces que ahora la ventaja sea de José Luis. No, yo creo que ya hay algunos de los puntos en la respuesta anterior que colocaba sobre ese punto de qué más se requiere. Esta es una invitación
en esos procesos de concertación en territorio que son tan importantes y que tiene que liderar el Ministerio de Agricultura sin lugar a dudas, de la mano con las alcaldías locales, con los gobiernos departamentales, con el sector público, con el sector privado, con el sector de la academia. Y es ese reconocimiento que no va a ser una figura suficiente precisamente para lograr los objetivos de esa política pública que yo creo que todos compartimos. Y todo lo contrario, casi que, como lo vemos acá, de pronto no es necesario, y eso es una invitación para que no nos quedemos ahí, sino pongamos en el centro de la conversación esa integración con industria, ese proceso de transferencia de tecnología, ese proceso de no ver la agricultura solamente como un sistema de producción campesina, sino como sistemas de producción especializadas también, ese reconocimiento que en el sector rural no es solo la agricultura como sector, sino que confluyen ahí y se complementan muchos sectores económicos, y es entender también esa relación que existe en el territorio desde lo rural a lo urbano, incluso en zonas como Sabana Centro. Y yo creo que cierro con esto, es una invitación que lo hemos venido haciendo nuevamente desde que se publicó el borrador de la resolución para comentarios, en que el corazón de esto, además de ese statement de se va a declarar la zona en una región, es entender muy bien cómo hace el proceso metodológico para aterrizar eso en instrumentos y en políticas y en focalización de gasto público para ciertos temas, que es lo que se quiere hacer a través de estos instrumentos. Entonces yo creo que es muy importante tener estos elementos en consideración y que ese proceso de discusión de metodología sea muy inclusivo y muy incluyente en este proceso de construcción. Gracias, Juan David. Continuamos, señor alcalde Donoso. Bueno, muchas gracias. Yo retomo. 3 minutos. Y es aquí, mis compañeros alcaldes, hablamos algo que se llama constitucionalmente, doctor Charly, y es la autonomía de las entidades territoriales. ¿Sí? Claro que la autonomía, como lo manifestaba en algún debate anterior del primer semestre del año 2024, la autonomía es relativa, porque a pesar de que los municipios somos relativos, estamos reglados en la aplicación de muchas de nuestras funciones. Pero el ordenamiento territorial, que es de donde se quiere partir para la implementación de las APAs, es un tema que ni siquiera nos lo han entregado a nosotros los alcaldes, sino a los consejos municipales, a las dos entidades de representación ciudadana, que somos los alcaldes y que somos los concejales, y hoy han involucrado a los municipios a través de las alcaldías de nosotros los alcaldes, pero no han involucrado a los consejos, que creo que hacen falta en la reglamentación. Y para que funcionen debe tener primero las personas que son propietarias de la tierra, la vocación y un tema, y es que debe ir esa trazabilidad normativa con el cambio tributario y económico. Hay parte de las tierras, en el caso de Chía, que hoy estaríamos, parte de las tierras de la Universidad de La Sabana serían declaradas APA. Tierras o el hipódromo, por ejemplo, o el hipódromo. Tierras que hoy pueden tener un valor importante, productivo desde el punto de vista de desarrollo económico, pero también desde el punto de vista tributario. ¿Qué va a pasar con la disminución de valor catastral para la parte ambiental, para la parte de tributos de beneficencia, para la parte de ingreso de predial, de industria y comercio? Y las necesidades de los municipios cada día crecen. Las obligaciones de nosotros los municipios cada día crecen. El poder adquisitivo, las decisiones de la tasa cambiaria seguramente para algunos municipios no son tan trascendentales como para otros. La tasa cambiaria para los municipios de Sabana Centro tiene una afectación en la hacienda pública trascendental, y ahí también tendría que involucrarse cuál va a ser el ejercicio de la operación catastral, de la operación de industria y comercio, inclusive del sistema general de participaciones frente a las regalías de esta producción agropecuaria, si se quiere ver como una producción primaria en los territorios. Pero partamos de que para que funcione, la misma Constitución en el año 91 lo dijo, las entidades territoriales serán autónomas y les asignó unas funciones, y el ordenamiento, la vocación y la determinación de la propiedad está en cabeza de los municipios, Señor y no la alcalde, quieren quitar exacto, a través de decisiones presidenciales.
Gracias. Recordamos la pregunta. Desde su experiencia y visión sectorial, ¿qué se requiere para que las APA sean exitosas y desde cuándo deberían iniciarse estos procesos? Doctor Augusto. A ver, muy puntual. Yo creo simplemente, como lo dije, concertación. Buscar sumar sin tener que restar. Y sobre todo, no impactar el empleo ni la actividad económica que tanto necesitamos. Quiero celebrar lo que mencionó Juan David sobre la productividad. Se lo mencioné a José Luis cuando nos reunimos hace algunos días. Creo que los esfuerzos de productividad deben ir de la mano con esto, ¿sí? Y no solamente desde el sector privado, sería muy importante desde el gobierno también, se lo decía José Luis, y yo creo que pues ante estas limitaciones presupuestales no se pueden crear nuevos áreas de trabajo, y yo creo que está a la mano algo muy sencillo, que es Agrosavia. Yo creo que si ponen Agrosavia de la mano con estos procesos, mucho se puede hacer, y no solamente trabajando en los nuevas áreas cultivables, nuevos proyectos, sino en los que ya existen. Al final lo que nos interesa es que haya más alimentos independientemente donde se siembren. Y apoyo totalmente lo que dice el alcalde de respetar la independencia del ordenamiento territorial. Eso es fundamental. Gracias. Bien, gracias. Ana María. Muchas gracias. Te paso Aló, ahí ya estamos. Bueno, esa pregunta yo la quiero contestar ya desde el punto de vista del sector procesador de la leche con un par de datos muy rápidamente. La sabana de Cundinamarca, la sabana de Bogotá, Cundinamarca como departamento es el segundo departamento que más leche acopia en el país, ¿sí? Y el 50% de la industria procesadora de la leche está en la sabana, está ubicada en la sabana de Bogotá. Entonces, esto para decirles e insistirles en una idea que les daba en la primera respuesta, y es que para que las APAs funcionen, para que este tipo de iniciativas funcionen, tienen que considerar la integración de todos los eslabones de una cadena productiva. En cualquier cadena, cojan cualquier cadena, si usted fortalece solamente un eslabón, los otros se debilitan, eso termina reventándose. Entonces, y celebro mucho también lo que decía Juan David respecto del tema de productividad. Esto no es solamente fomentar y dar tierras o dar usos exclusivos de tierra, es un tema de productividad. Les doy otro dato respecto del sector de la leche en Colombia. El 50% de la leche que se produce en Colombia o se procesa o se consume a través de canales informales, ¿sí? Y eso atenta contra muchísimas cosas, comenzando por el tema de salud, de inocuidad, empleo, desarrollo económico. Entonces, que sean estos instrumentos, ¿cierto?, los que permitan también ese estilo de cosas, que se vuelvan un instrumento para formalizar, ¿vale? Ese es el tema. Finalmente, quiero dejar también un mensaje respecto de lo que decía el doctor José Luis cuando dice, es necesario, y nos invita en su primera intervención a que nos acerquemos y establezcamos este diálogo. Y ahí se los digo también, como experiencia, como industria procesadora de la leche, hemos tenido una maravillosa y magnífica comunicación con el Ministerio. Acabamos de desarrollar planes conjuntos con el Ministerio, donde cofinanciamos estudios de consumo de la leche con el Ministerio. Entonces, la invitación también a los que estamos de este lado de la mesa, no es solamente esperar que venga el Ministerio y nos busque, sí o no, doctor José Luis, sino es acercarnos, porque yo les digo, la experiencia ha sido, están las puertas abiertas, entonces tenemos la oportunidad de dialogar y co-construir de nuevo con una visión de inclusión de todas las vocaciones de un territorio, pero muy especialmente de todos los eslabones de una cadena productiva para que esto funcione. La segunda parte de la pregunta era, ¿cuándo hacerlo? Sencillísimo, desde ya. Ayer es tarde. Estamos demorados. De verdad, es un olvido no me refiero a este gobierno, del país mismo. ¿Cuánto llevamos? Juan Manuel. Bueno, pasamos, doctor Juan Manuel. Yo creo que para que una figura como esta sea exitosa se requiere tener claridad de qué estamos hablando. Estamos hablando de una política gubernamental que se traduce en una ley del plan. ¿Qué es eso?
que la ley del plan lo que pretende es organizar la actividad gubernamental y traducirla en planes de inversión. Planes de inversión que sean coherentes con lo que un gobierno quiere hacer. Por ejemplo, quiere incentivar la producción de alimentos, entonces debe tener unos planes de inversión para carreteras, infraestructura, centros de acopio, políticas para exportación, importación, etc. Estamos hablando de actividad estatal que se tradujo en planificación. Esa planificación es en principio nacional, pero tiene que coordinarse con la planificación territorial. Para rescatar el punto que destacaba el alcalde, los municipios deben planificar el uso del suelo de su territorio y lo hacen a través de otro plan que tiene otra lógica, que es la lógica del uso del suelo y cómo se distribuye en esa parte del territorio. ¿Qué le dice la ley? Primero, que el competente es el respectivo municipio o distrito, o sea, quien toma la decisión de cómo se distribuye la actividad que ya está distribuida en buena parte, o sea, que ya tiene situaciones jurídicas consolidadas, pero va a tomar unas decisiones de política en el sentido de incentivar, ordenar, arreglar, corregir, es el municipio a través de sus respectivos consejos municipales o distritales. Y debe tener en cuenta, que es tal vez el punto más importante de esta conversación, debe tener en cuenta las políticas de la nación y las del departamento. O sea, tiene que haber una coordinación de cómo va a ser la actividad estatal de cada uno y cómo todas al final del día se realizan en un espacio, que es el territorio municipal. Y entonces por eso la ley le dice, hay unos determinantes que tiene que tener en cuenta, pero ese tener en cuenta es, digamos, una ponderación. No creo que sea bueno hacerlo, pero lo voy a hacer, un paralelo entre municipio y Corte Constitucional. Tienen que ponderar todos los derechos que se van a realizar en el territorio y decir cómo se realizan mejor dentro de su realidad geográfica y dentro de su momento, digamos, económico, social, político, decir cómo organizo todos estos derechos de la mejor manera posible. Ese es el plan de ordenamiento territorial y esas son las determinantes que la ley le dice considere ambiente, patrimonio cultural, alimentos, actividad económica, con lo que tiene, con lo que hay y con las políticas que va a incentivar. Muy bien. Gracias. Doctor José Luis. Gracias. Bueno, yo me voy a permitir leer el artículo 65 de la Constitución, porque creo que eso resuelve muchas de las inquietudes que aquí se han planteado. La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para tal efecto se otorgará prioridad al desarrollo integral de actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales, agroindustriales, así como también a la construcción de obras de infraestructura física y adecuación de tierras. El Estado promoverá la investigación y transferencia de tecnología para producir alimentos y materias primas de origen agropecuario con el propósito de incrementar la productividad. ¿Esto qué quiere decir? Que la apuesta de la APA es una apuesta que contempla desde su definición constitucional la agroindustria, que contempla desde su definición constitucional la productividad, que contempla desde lo que nosotros hemos dejado reflejado en los actos administrativos esas apuestas. En su momento Sokol Flores nos llamaba la atención sobre el artículo 65 y nos decía, entendemos la apuesta, pero dejémoslo de manera expresa para que no haya más adelante una confusión. Nosotros hemos proferido un acto administrativo de zona para la protección de producción de alimentos. Es indicativo, insisto con la decisión del Consejo de Estado. ¿Por qué es indicativo? Porque no hemos tomado ninguna decisión de fondo sobre las APAs. Estamos buscando los espacios de participación, estamos buscando los espacios de construcción. Y no solo estamos esperando a que lleguen los diferentes sectores, sino que hemos también propiciado el diálogo. Claro que hay un temor, claro que hay unas apuestas allí que debemos articular, y lo mencionaba muy bien en la intervención anterior el doctor Charri, y es, tenemos que articular la política pública nacional, departamental y municipal, y está la plena disposición para esto, ¿sí? En ningún momento hemos sido ajenos a las preocupaciones de los señores alcaldes y señoras alcaldesas, tampoco de las organizaciones. Hemos convocado espacios donde ha estado Camacola, ha estado Sokol Flores, han estado los productores de leche, la industria minera también ha estado allí.
sobre claridades puntuales, derechos adquiridos, situaciones jurídicas consolidadas, situaciones materiales en los territorios. La ZAPA lo contempla, porque si bien definimos un marco en la ZAPA, es porque queremos decirle, aquí donde no hay frontera agrícola, vamos a hacer el ejercicio analítico, vamos a hacer esta apuesta de una ruta declaratoria donde queremos que todos y todas participen. Reitero que hemos estado y mantenemos la disposición a un diálogo. Mantenemos la disposición a un diálogo además en un universo de escenarios a nivel nacional donde tenemos a Valle del Cauca y Casanare cada 8 días oficiándonos para ver cuándo arrancamos las zapas, porque ellos tienen todo el interés desde 2023. Y tenemos también, y esto es importante señores alcaldes porque lo hemos hablado, la decisión de la magistrada sobre el río Bogotá, que a través de auto interlocutorio nos dice avancen en la protección del suelo rural, señores, agricultura. Y nosotros tenemos que avanzar en ese sentido. Entonces aquí es eso, aquí es precisamente dialogar y avanzar en todo momento y nunca hemos estado ajenos a ese escenario. Por último, y a modo de anécdota, nosotros estamos organizando también un foro en el suroeste antioqueño. Y en esa definición del número de participantes del foro, definimos quienes sabemos están en contra de la ZAPA en el suroeste y quienes están a favor de la APA desde perspectiva de proteger el suelo rural y el campesinado en un número de personas equitativo para que la conversación sea una conversación de construcción y sea una conversación para avanzar en esta apuesta que es proteger el suelo rural sin perjuicio del desarrollo de la agroindustria. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Si quieres empecemos las preguntas individualmente y pasamos con las del público también y las vamos. Ahorita va a seguir con el orden, les damos la palabra. Les pido el favor si tenemos la posibilidad de utilizar los micrófonos. Bueno, se le entregan las preguntas, perdón. Tenemos una metodología establecida. Lo que viene sería las preguntas individuales desde la experticia de los panelistas. Tenemos las preguntas que reposan acá, la que tenemos cada uno. Por acá María Antonia si quiere recoge una pregunta de Tocancipá. ¿Me escuchan? No. Bueno, sí. Entonces nos vamos, para no seguir contigo, José Luis, sino cambiar un poquito la dinámica, podríamos comenzar con una pregunta dirigida al alcalde Donoso. Señor alcalde, esta es para ti solamente 3 minutos. ¿Cómo va el proceso de socialización en el municipio de Chía y qué sabe de los otros municipios en ese proceso? No Necesita el micrófono. ¿Puede repetir, por favor? ¿Sí? Listo. Bueno, para el alcalde Donoso, ¿cómo va el proceso de socialización en el municipio de Chía y qué sabe de los otros municipios en ese mismo proceso? Obviamente nos referimos al tema, ya llegó el sonido, al tema de las zapas. Bueno, María Elena, cuando usted me decía en la anterior pregunta cómo funciona, involucrando a los actores. Y lo que nosotros estamos pidiendo desde las alcaldías es que nos involucren activamente, no solamente que nos pidan información. En el caso puntual de Chía, nos han dirigido o se han tratado de buscar algunas reuniones con la Oficina de Planeación de Ordenamiento Territorial solicitándonos información. Hasta ahí hemos llegado, pero no se ha hecho de manera activa reuniones con los actores y, como lo decía la doctora, con diferentes eslabones productivos, los dueños de la tierra, los productores, los concejales, la institucionalidad, los gremios económicos, porque la primera pregunta en el caso de Chía es: los dueños de la tierra donde
van a implementar posiblemente el APA, primero son productores agropecuarios, están interesados en la producción agropecuaria, los campesinos son dueños de la tierra o no tienen tierra, porque esa es una pregunta. Muchos de los que hoy tratan de hacer pequeña y mediana agricultura en Chía, a excepción de la industria floricultora, no son dueños de la tierra. Entonces, muy difícilmente, y el dueño de la tierra está interesado en una actividad primaria o está, la vocación es hoy otra económicamente. Entonces, realmente la pregunta exacta, a Chía simplemente le han pedido información, más no lo han involucrado, y creo que es la voz que todos los alcaldes estamos pidiendo. Ténganos en cuenta de manera activa, no simplemente como convidados de piedra. Muy bien, la siguiente pregunta entonces la hacemos a Augusto Solano. Los cultivos de flores son un ejemplo de agricultura representativa de la región que no está asociada a la producción de alimentos. Sin embargo, es una industria de gran impacto social y económico por ser grandes exportadores y emplear un alto número de madres cabeza de familia. ¿Cómo se integra este negocio dentro del modelo de la ZAPA? ¿Qué lecciones puede aportar esta industria de la agricultura para la producción de alimentos? Bueno, yo creo que lo mencioné al principio. Ocupamos un espacio relativamente pequeño y estamos aquí porque confluyen varias condiciones necesarias para esto. Sin alguna de esas, pues no funciona. Por eso la floricultura no está en otro lado. Entonces, nosotros ocupamos poco espacio, generamos mucho empleo y cumplimos con las normas que haya desde distintos aspectos. Nosotros tenemos un modelo empresarial que inclusive podemos compartir para el desarrollo de esas actividades de alimentos, de manera que allí nos podemos integrar de alguna manera. Y algo que quiero decir, en lo cual nosotros también podemos aportar, es que nosotros estamos comprometidos con el desarrollo sostenible. Tenemos un programa que hoy en día es una certificación que se llama Flor Verde, que ya cumple 29 años, y siempre le he mencionado a los ministros de Agricultura, inclusive en otras administraciones, que ese debería ser un esfuerzo paralelo también al de la productividad y el de las buenas prácticas agrícolas del desarrollo sostenible. Nosotros actualmente estamos trabajando con 200 campesinos en Piendamó, en el Cauca, que no exportan, pero enseñándole esas buenas prácticas sostenibles en conjunto con la alcaldía de Piendamó. De manera que nosotros creemos que sí podemos convivir en ese ambiente sin perjudicar la floricultura y los beneficios que trae. Gracias, doctor Juan Manuel. Esta pregunta que viene es una pregunta, doctor Augusto, esta pregunta que viene es una pregunta muy importante. Creo que hace parte del quid de la discusión y va para el doctor Juan Manuel. Uno de los aspectos más controvertidos sobre la ZAPA es su impacto en el ordenamiento establecido en los podos. La ley propuesta estaría por encima del uso del suelo acordado por los consejos y alcaldías municipales. ¿Qué propondría para reconciliar la autonomía territorial con la planificación del territorio a gran escala? Muchas gracias. ¿Se oye? Aló. Yo creo que ya lo he dicho, en el sentido de que existe la autonomía territorial, el competente para decidir sobre los planes de ordenamiento territoriales del respectivo municipio o distrito, y tiene, digamos, que considerar los distintos elementos de las políticas nacionales y departamentales, las tiene que armonizar. Para decirlo en otras palabras más sencillas, al final es un tema de argumentos. Cuando diga yo organizo la alimentación en esta forma, el ambiente en esta forma, el patrimonio cultural en esta forma, la pregunta para verificar que se ajusta a las leyes y a la Constitución ¿es proporcional? ¿Por qué lo hizo así? ¿Por qué hizo más aquí? ¿Por qué hizo menos allá? Pero tiene que conciliar
todos los derechos que se desarrollan en su territorio y todas las políticas. Y partimos de la autonomía territorial. Muchas gracias. Muy bien. Para Ana María, la ministra Marta Carvajalino ha explicado en diferentes escenarios que en las APA se contemplan actividades agrícolas, pecuarias, forestales y ganaderas, entre otras. ¿Cómo se integran los alimentos que tienen una transformación productiva dentro del modelo de la APA? Por ejemplo, la elaboración de quesos tan tradicional en esta región. Pues, Enrique, yo insisto en lo que les he venido diciendo. Cuando estaba contestando la última pregunta, una de las asistentes allí decía, bueno, ¿de dónde quedan los campesinos, los productores, cierto? Para el sector lácteo, los campesinos son el centro de este sector, al igual que lo es la industria procesadora, al igual que lo es el comercializador y al final del día el consumidor. Entonces, ¿cómo se integra la transformación de un alimento altamente perecedero como es la leche? Usted sáquese una cantina de leche hoy, en este clima que nos está haciendo hoy, en la sabana, que es trópico alto, que es clima frío, ¿sí? 6 horas, 8 horas ya se comienza a poner ácida, ya comienza, digamos, a degradarse, ya no tiene todos los usos que normalmente tiene. Entonces, ¿cómo se integra esto de la transformación de la materia prima, en este caso la leche, ¿sí? Dentro de las APAs es... voy a aburrirlos con el tema de que todos los eslabones tienen que estar considerados en esto, ¿sí? Para que logremos el beneficio y la derrama económica a lo largo de todas las cadenas. Es así. Muchas gracias, doctora Ana María. Vamos entonces a donde José Luis y nos queda Juan David. En los últimos 10 años, los municipios de Sabana Centro han tenido un crecimiento demográfico 5 veces mayor al de Bogotá. Esta creciente urbanización también conlleva cambios importantes en términos sociales, de estilo de vida y vocaciones productivas. ¿Cómo se pueden reconciliar las actuales vocaciones productivas de los municipios que ya no coinciden con el uso agropecuario que tuvieron en el pasado con la llegada de las APAs? Por ejemplo, ¿qué se contempla para que los jóvenes que hoy se están formando para trabajar en tecnología y servicios en la región vuelvan a interesarse por la agricultura? Aquí hablamos de vocaciones y cambios de hábitos. Gracias, Elena, por la pregunta. Bueno, lo primero que hay que mencionar es que, como lo ha mencionado la ministra Marta Carvajalino, la apuesta de protección del suelo rural es en aquella que existe la capacidad, la aptitud para realizar actividades agropecuarias. El suelo sellado, el suelo donde se está desarrollando actividades industriales, el suelo que se ha definido y donde se va a desarrollar actividad comercial no tiene ningún interés en quedar cobijado bajo la figura, porque no habría que proteger. Y este es un debate que hemos tenido con el sector minero en otras regiones. Ellos dicen, bueno, pero no solo es el derecho adquirido, sino que cuando queramos avanzar en la formalización de la actividad, donde actualmente no está formalizada, ¿qué vamos a hacer? No tenemos ningún interés en dar esa discusión. Esto no es una figura para restringir actividades, ¿sí? Es lo primero. Porque en otras regiones nos dicen, queremos el APA para evitar que llegue tal actividad al territorio. No, no esa es la finalidad, es proteger la actividad agropecuaria. Y en ese sentido, y lo mencionó el señor alcalde de Chía, sobre las invitaciones y la información, necesitamos la información para hacer el cruce de información, pero también en el marco del protocolo de participación que nosotros tenemos, está contemplado efectivamente el diálogo con alcaldías, con consejos, con organizaciones, con campesinos y campesinas, para que podamos avanzar en ese sentido, porque lo que es hoy en día la ZAPA, ¿cierto? La zona se acota a pequeños espacios donde efectivamente hay que producir la actividad agropecuaria. Hay población campesina, hay población y sectores agroindustriales. Les daba el ejemplo de Casanare con el sector productor de las frutas, que nos dicen necesitamos este tipo de apuestas. Hay otros sectores que se puede avanzar en proteger allí donde aún se puede realizar la actividad agropecuaria, sin desconocer que efectivamente en la sabana han existido unos cambios y hay que dar cuenta de eso. Y también está la posibilidad en esos relictos, para llamarlo de alguna manera, donde se puede desarrollar la actividad agropecuaria, hacerlo. Y en ese sentido también mencionar que precisamente actividades como la educación, que ni siquiera están dentro de la agroindustria, sino las instalaciones de una universidad, de una escuela, un colegio, una vía que haya que ampliar, son factores que quedan incorporados sin ningún tipo de afectación y restricción. Esto no es un área protegida,
porque es absolutamente necesario para el desarrollo de los habitantes de la ruralidad, se identifiquen como campesinos o no. Muy bien, Juan David. Las APA buscan resguardar la producción agrícola, sin embargo, es bien sabido que gran parte del valor agregado se genera con la transformación de estos insumos. ¿Cree que existen suficientes procesos de infraestructura de transformación productiva para que las APA sean sostenibles económicamente? Bueno, yo creo que también hemos ido, digamos, hablando de esto, pero digamos que para complementar, quiero arrancar de la siguiente forma. Uno, pues agradeciendo por supuesto la apertura siempre en la conversación por parte del Ministerio, de verdad, José Luis, gracias, porque creo que esas claridades en un auditorio de esto también son muy importantes. Dos, institucionalmente nosotros desde la Cámara de Comercio, como lo vemos, al final no es si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, porque hoy día ya está en la normatividad colombiana, efectivamente, no solo desde la Constitución, desde el Plan Nacional de Desarrollo quedaron vinculadas estas cosas, y todos los comentarios que nosotros hacemos, tanto en los espacios formales, tipo comentarios a la resolución como esto, es cómo garantizamos que la implementación de este tipo de instrumentos entren a sumar a una realidad regional. Ya desde el punto de vista de si hay suficiente infraestructura hoy día para ese eslabón de la agroindustria, yo creo que depende uno cómo lo vea. Pues si estamos acá con Azoleche, pues uno contestaría, pues sí, digamos, hoy día esta es una industria que si bien todavía maneja altos porcentajes de informalidad en la comercialización de leche, como nos contaba ahorita María, pues hay una industria ya que está procesando parte importante del tema. Saliendo un poquito de la agroindustria, pero si uno mira sistemas especializados de producción como las flores, pues yo creo que no hay un sistema más admirable desde el punto de vista de la producción especializada en el sector rural hoy día que pueden ser las flores, pero también hay algunos otros eslabones o hay algunos otros sectores agrícolas que todavía tienen un reto importante para mejorar no solamente el proceso de transformación, para mejorar procesos logísticos, para mejorar procesos productivos. Si hablamos en sectores como algunos asociados a la horticultura, pues ahí todavía hay un espacio importante para mejorar infraestructura para la transformación, en temas asociados, por ejemplo, que también en la región aquí es muy importante, temas asociados a la papa, yo creo que también, o cebolla, este tipo de cosas, todavía hay un espacio fuerte que desde el punto de vista de la reglamentación de estas APAs no solamente sería ese espacio, esos polígonos, o esa definición de esos polígonos en ciertas zonas, sino cuáles son los instrumentos que vienen acompañados con esa definición de polígonos para que precisamente se estimulen los procesos de transferencia de tecnología, para que precisamente se estimule esa generación de eslabones de la industria que puedan agregar cada vez más valor en esta conversación de producción de alimentos, que creo yo todos compartimos ese objetivo. Aquí no es que estemos unos o no estemos de acuerdo, es que todos compartimos el objetivo de que se necesita más alimento, que se necesita mejor alimento, que se necesita que todas las personas puedan acceder a alimentos, y la conversación es uno, cuáles son esos temas que hay que tocar para lograr ese objetivo que a todos nos reúne, creo que en este panel y en este auditorio. Mil gracias. Bueno, seguimos con otra ronda de preguntas dirigidas específicamente a cada uno de ustedes, para luego pasar al sí o no y ya luego dar espacio a las preguntas del auditorio que las tenemos acá. Esta pregunta va para el doctor Solano, es una pregunta de coyuntura total. El sector floricultor fue protagonista el domingo, día del impasse entre los presidentes Trump y Petro. Aunque se logró un acuerdo, la amenaza de que los aranceles regresen podría repetirse el aumento. Si bien el mercado chino podría suplir algunas de las exportaciones, sabemos las dificultades de abrir mercados en nuevos destinos. ¿Qué contingencias tiene pensado el sector floricultor en caso de futuras crisis? Bueno, ¿se escucha? Indudablemente fue un domingo negro, porque con ese arancel este negocio no es viable, y ocurrió en el primer momento, en el peor momento, porque las exportaciones en un 80% van a Estados Unidos, pero en esta fiesta de San Valentín
puede ser un 90%, de manera que eso hubiera sido realmente catastrófico. La floricultura inició exportando el 100% a Estados Unidos. Poco a poco fuimos bajando hasta llegar a un 75%. Hoy en día llegamos a 100 países, pero hemos vuelto a un 80%. ¿Por qué? Porque este es un producto del ingreso disponible de las personas. Y entonces Estados Unidos ha sido la economía que más ha crecido y influye mucho el desempleo, el ingreso per cápita, de manera que por eso seguimos dependiendo de Estados Unidos, pero llegamos a 100 países más. Lo que pasa es que esos mercados son más pequeños y están muy lejos. En el caso de Europa, aunque llegamos allá, pues allá está Holanda. Holanda lleva 400 años en este negocio, nosotros llevamos 60. Antes es que le competimos. Somos los mayores exportadores al Japón, tienen a China al lado y seguimos teniendo eso. O sea, es un tema de calidad, de gestión empresarial que podemos hacer. Entonces, el caso de la China. Nosotros tenemos 10.000 hectáreas, la China tiene 150.000. A Dios gracias, tienen una pésima calidad y todas se la consumen allá y con eso se conforman. Menos mal no han aprendido a exportar. Nosotros lo que estábamos buscando era un pequeño nicho de alto nivel, ¿sí? Pero es un nicho y hemos tenido muchas dificultades por la logística. México igual, Brasil igual. A Dios gracias, mala calidad y están contentos porque exportar es muy difícil. Y eso que México tiene un área muy grande y tuvo un TLC antes que nosotros. Entonces el tema no es tan fácil. Y lo otro que no saben es que las flores no son intercambiables. Las flores que van para un supermercado de Estados Unidos no las compran en Europa y no las compran en Rusia. La rosa que se vende en Corea o en Japón no es la flor que compra Rusia. Cada cultivo tiene que decidir a qué mercado voy, qué canal voy a usar y eso es lo que voy a sembrar y así invierto. O sea, esto no es intercambiable ni en producción, ni en mercados, ni en ese tipo de cosas. De manera que aquí lo que nosotros necesitamos es mantener esto. Mantener esto y yo estoy, digamos, pegado de unas circunstancias de que nosotros no debemos ser prioridad en los temas de aranceles para Estados Unidos porque hay una balanza cambiaria favorable a los Estados Unidos, no estamos en la circunstancia de México. Por otro lado, a raíz del TLC, Colombia dejó de comprar el maíz y la torta de soya para la área porcícola y avícola a Brasil y otros países y la está comprando Estados Unidos. Hoy en día, Colombia es el segundo importador de maíz y el tercero de soya de los Estados Unidos. O sea, somos importantes para ellos. También apoyamos la generación de muchísimos empleos de pequeñas floristerías a lo largo de todos los Estados Unidos. Entonces, lo que le estamos apostando es a que Estados Unidos entienda que esto ha sido un gana-gana y que si esto se daña, va a ser un pierde-pierde. Muy bien, en todo caso, el monstruo que es China, donde aprendan y preocupa con su respuesta. Habrá que irse adaptando también a eso porque ya los hemos visto en la industria automotriz que están arrasando y en la aeronáutica también están y en la tecnológica. Entonces, bueno, para el alcalde Leonardo, ¿cree posible, y usted dijo que estaba aquí representando a todos sus colegas, implementar esta resolución en los municipios, entendiendo que se dice que es un indicativo y no es un determinante, y como lo ha dicho José Luis reiterativamente aquí hoy, no se trata de restringir, sino de dar unos parámetros? Bueno, lo que uno entiende es que no es determinante, pero resolución es indicativo. Lo que uno entiende en ese lenguaje del ministerio, doctor, es que es algo pero no es nada. Entonces, ¿es imperativo o no es imperativo? Desde el punto de vista constitucional, no podría ser imperativo por la sencilla razón que hemos expuesto de la autonomía
de las entidades territoriales, porque el ordenamiento territorial tendría que iniciar desde los consejos municipales, desde un tema que ha sido cuestionado el ordenamiento territorial en las modificaciones de los planes básicos de los planes de ordenamiento, que es la socialización, la participación, y tendría que iniciar un proceso reglado que iniciaría desde la misma socialización, desde la misma participación en los consejos territoriales de planeación, en los vinculando a la Corporación Autónoma Regional, en la formulación y en la suscripción de unas actas de concertación, y posteriormente con cabildos abiertos y con el estudio y aprobación y o negación en los consejos municipales, que a través de acuerdos municipales tuvieran un poder vinculante. Porque si es indicativo, pues sería un acto administrativo del orden nacional que simplemente a discrecionalidad lo tendríamos o no lo tendríamos en cuenta. Y creo que el esfuerzo que está haciendo hoy o la postura del gobierno nacional no obedece a una discrecionalidad de las entidades territoriales, sino obedece a un tema imperativo o impositivo del gobierno nacional frente a determinantes agropecuarias y determinantes ambientales en el uso económico del suelo y del territorio. Entonces, hoy lo primero que tocaría aclarar es la vinculación de este acto administrativo, porque hoy no lo exponen como un tema netamente de referencia, más no vinculante. Si fuera así, pues lo tendríamos nosotros dentro de nuestra discrecionalidad, si lo adoptamos o no lo tenemos en cuenta en nuestros territorios.